Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Nosotros ahora vamos a colocar el foco, una mirada internacional, los acontecimientos que se han estado produciendo hasta este último minuto. Ya ustedes pudieron ver en la semana cómo resultó ganador Donald Trump. Entonces, a propósito de eso, vamos a conversar ahora con Alex García, profesor universitario, analista internacional y sobre todo también politólogo, para analizar qué factores influyeron en la victoria de Donald Trump o en la derrota de Kamala Harris. Buenas tardes, Alex, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer para mí la invitación, sobre todo porque es un tema que aunque muchas personas han manejado esta semana, hay elementos que todavía no siempre se entienden. Así es. Entonces, Alex, ¿perdió Kamala Harris o ganó Donald Trump? Yo creo que ambos elementos, y quizás podemos ver primero algunos de los análisis que se han dicho de por qué perdió el Partido Demócrata. Y antes de ver cuáles fueron los elementos esenciales, hay autocríticas que debería hacerse el partido. Lo primero es que se han dado datos de que el hecho de que Biden no haya renunciado a tiempo y se hayan hecho las primarias necesarias para que se eligiera un candidato quizás con la mayor representación posible del partido, debilitó mucho la candidatura. Pensemos también de que Kamala solo tuvo 100 días y en 100 días enfrentarse, crear una imagen, crear una propuesta política contraria a la de Trump, que ya tenía no solamente el tiempo de campaña, sino que tienen 8 años conociéndolo como político los ciudadanos. Eso también jugó muy en contra. Y también nos vamos a dar cuenta, hay muchas personas que dicen que hay una desconexión de las propuestas del Partido Demócrata respecto a las necesidades de la población. Y ahí entonces viene el segundo elemento, ¿por qué las personas votaron por Trump? Y hay tres elementos fundamentales. Lo primero, la economía. Para las personas comunes, pensemos que desde el 2000, cuando llegó Biden al poder, desde el 2000 al 2004, hubo una inflación enorme, sobre todo en el 2022, del 9%, la mayor en décadas. Durísima. Es un 9%, es mucho, y las personas lo sienten en el bolsillo. Pensemos que es un dato microeconómico, macroeconómicamente. Y aumento del costo del financiamiento también. El Banco Mundial dice, mira, la macroeconomía está perfecta, pero lo que la gente tiene cotidianamente, que ir al banco, que ir al supermercado, comprar gasolina, lo siente, es un 9%. Es mucho, y además subieron las tasas de intereses, la tasa de financiación, la gente lo siente. Entonces, el primer elemento por lo que las personas votaron es porque Kamala nunca hizo una propuesta concreta de qué iba a hacer con la economía. Había dicho, bueno, yo voy a priorizar la clase media, voy a dar unas ayudas sociales, sobre todo para la vivienda, pero no decía de dónde iba a venir el dinero. Ese es el primer elemento por lo que las personas votaron por Trump. El segundo elemento de importancia es la migración. Sabemos que en los Estados Unidos, durante el gobierno de Biden, ha habido 6 millones de inmigrantes, ¿no? De esos 6 millones, 2 millones se quedaron. Entonces la gente decía, bueno, es que hay una apertura de las fronteras. Ya sentimos en nuestra cotidianidad ese impacto. Y las deportaciones, sabemos, en Estados Unidos no son tan fáciles. Un proceso puede durar hasta 3, 4 años, ¿no?, para materializarse. Entonces, esa fue una propuesta de la que se le culpó a Kamala. Pensemos que cuando llegó Biden al poder, de las primeras cosas que se le asignaron a Kamala como vicepresidenta fue gestionar la migración, y no se pudo. Entonces, claro, se le dice, bueno, usted es la culpable de que tengamos tantos inmigrantes. Y ella no tiene una propuesta tan clara respecto a lo que quería la población, y por eso Trump sí tenía una cosa muy clara. Que la puede ejecutar o no, ya es otra cosa. Deportar 1 millón de personas no es tan fácil, sí, logísticamente y económicamente, pero tiene impacto. Y el tercer elemento, antes de ver la política exterior, es la seguridad. Y las personas sienten la inseguridad. Pensemos que en Nueva York, que es un bastión de los demócratas, perdió. En ciudades, por ejemplo, New Jersey o Nueva York, aunque solamente ganó por 5, a diferencia de que siempre tenía la gran diferencia, y la gente siente la inseguridad. Ha aumentado la tasa de delincuencia, de crímenes y demás, y eso se le endilga al Partido Demócrata. Alex, un aspecto que me llamó la atención, revisando la composición de quienes votaron por Donald Trump, encontramos que votaron las mujeres, votó la juventud y votaron las personas que no están agrupadas dentro del segmento, que son universitarios, que son los llamados excluidos. ¿Por qué las mujeres votaron por Donald Trump? ¿Por qué la juventud prefirió a Donald Trump? Justo aquí tengo datos, por ejemplo. Sí. Por mujeres votaron 44% por Kamala, perdón, hombres 44 Kamala, 54 por Trump, y de las mujeres el 54 de las mujeres votó por Harris y el 44 por Trump. Así que las mujeres votaron más, pero fíjate que una de las cosas que no se logró, recuérdate que una de las principales propuestas de ella eran los derechos reproductivos de la mujer, ¿no?
la salud reproductiva y lo que tenía que ver con el aborto, y parece que eso no caló tanto. Sí sigue siendo la mayor parte de las mujeres las que votaron por Kamala, pero no se volvió tan determinante como se pensaba en la campaña. Pero otros datos sí son muy importantes. Por ejemplo, en las razas, el 86% de los negros votaron por Kamala, mientras que el 55% de los blancos votaron por Trump. Pero los latinos votaron el 45% por Trump, pero en ciudades como, por ejemplo, las principales ciudades, lo que llamaban estados péndulos, era casi el 70%. Sí. O sea que fue una cosa muy curiosa. Y por último, por edades. Sabemos que entre 18 y 29, los más jóvenes votaron el 55% por Kamala, pero entre 45 y 64 fueron por Trump. ¿Por qué ese cambio? Bueno, pues porque muchos de los jóvenes, yo siento, no calaron con las propuestas fundamentales y además, aunque uno pensaría que las personas tienen una tendencia más liberal, también a ese segmento de la población los fake news le hacen mucho efecto. Y pensemos que querrámoslo o no, dentro de la campaña se utilizó bastante la retórica de los fake news y eso parece que sí tuvo una calada importante en la población. Y por último, los latinos. Fíjate que algo que ocurrió en Puerto Rico que fue sorprendente. Recuerden que en las últimas semanas se debatió bastante el comentario del humorista respecto a Puerto Rico, que le llamó Isla Basura, y decían, bueno, pues entonces los latinos ya no votarán. Y fíjate que los latinos votaron por Trump. Y una de las preguntas ahí que se hacía un comentarista es ¿por qué? Yo creo que se explica de dos modos. Primero, porque los latinos que pueden votar, que se supone que ya son los legales, sienten el impacto de la inmigración ilegal. Dicen, bueno, ya yo tengo aquí un trabajo asegurado que me he ganado, pero la inmigración ilegal me afecta. Pensemos incluso en los procesos migratorios. Si yo ahora mismo tenía que durar 3 años para regularizarme, con esta entrada enorme, muchas personas dicen, no, espérate, se va a retrasar mi proceso, baja la capacidad laboral. Y por eso, y además de que muchos de por ejemplo, los dominicanos, y es una de las preguntas que se le hacían, recordaban, eso una cosa que yo he comentado más de una vez, Univision hizo una encuesta, ¿no? Una entrevista, y le preguntaban por quién usted va a votar. Y 3 de los que aparecían eran dominicanos, y ellos decían, bueno, es que nosotros recordamos que durante el gobierno de Trump había dinero, hubo una ayuda económica bastante importante durante la pandemia, eso tuvo un impacto positivo en la República Dominicana, pensemos incluso en las estéticas, por decir algo, y la gente lo recuerda, y no siente que el gobierno de Trump impactó tanto su economía como sí lo hizo el de los demócratas. Hay un aspecto que se está evaluando. Bueno, evidentemente la derrota de Kamala Harris, pero si Joe Biden no hubiese renunciado a la candidatura, ¿cuál hubiese sido el resultado para el Partido Demócrata? Así es. Porque es evidente que cuando ocurrió lo de Puerto Rico, que bien señalas y recuerdas, pues un grupo de figuras e influencers se sumaron a la política y anunciaron públicamente su respaldo a Kamala Harris. ¿Tú crees que este respaldo pudo haber influenciado en que ella no sacara quizás una votación menor? Y con respecto a Biden, ¿qué tú crees que hubiese ocurrido si Biden se mantiene como candidato? Bueno, hay una respuesta muy buena, una cosa que podemos decir a primera línea como respuesta es, mira, realmente lo que muchos críticos dicen, influencia no se traduce en votos. O sea, que si bien es cierto, estos influencers, por ejemplo, como Jennifer López, por ejemplo, no se traduce necesariamente en votos, puede ser en simpatía, no necesariamente en votos, y eso yo creo que queda demostrado. Sí es cierto que no quedaron tan mal, o sea, la gente dice una pela que le dieron a una marea roja, eso es cierto, pero los números no quedaron tan mal respecto a lo que hubiese ocurrido con Biden. Recuerden que el rechazo a Biden llegó en un momento al 70%, eso es muchísimo, es muchísimo. Es uno de los presidentes menos populares de la historia de los Estados Unidos. Claro, Kamala arrastró mucho del lastre de las cosas que le criticaban a Biden, pero evidentemente no fueron los resultados que hubiese tenido un Biden en las elecciones, porque recuerden cuando después del debate, cuando se hizo la encuesta, decían que menos del 30% votaría por él, sacó un 28, 27, si mal no recuerdo. Esos serían unos datos, unos resultados bastante paupérrimos, ¿no?, para los demócratas. Pero una cosa también muy curiosa, pensar en que en esas elecciones no solamente se eligió al presidente, se eligieron otros, ¿no? Se eligieron, por ejemplo, 1/3 de la Cámara Alta, del Senado, y la renovación total de la Cámara de Representantes, que para nosotros sería la Cámara de Diputados. Y ahí hay un cambio radical. O sea, los demócratas perdieron mucho de los asientos que tenían y ahora el control está casi, no total, pero muy importante el control en ambas cámaras de los republicanos. ¿Tú crees que tendría razón lo que dijo el senador Bernie Sanders, de que los demócratas se olvidaron de los trabajadores y ahora en estas elecciones pues se dieron cuenta que los trabajadores se habían olvidado de ellos? Sí, y pensemos en también cuando uno ve el mapa de las votaciones,
En aquellos estados que llamaban estados péndulos, ¿no? Que eran los 7 estados más importantes, la parte rural fue la que tuvo más peso. Las personas no de las grandes ciudades, sino las partes rurales. ¿Y qué es lo que decían ellos? Bueno, es que nosotros estamos viendo que las industrias se van, que nuestro ingreso disminuye, que el trabajo cada vez es menor. Por tanto, vamos a hacer un voto. Fíjate que algunas personas llaman un voto castigo. No, yo creo que es un voto reacción. Es decir, ante esta realidad, quien me hace una propuesta de futuro es Trump. Kamala no logró hacerlo. Y los republicanos, querrámoslo o no, nos guste o no, su política fuerte es interna. Ellos dicen, mira, nosotros en vez de gastar, hacer o distribuir de nuestro dinero en el exterior, para países como nosotros que queremos esa ayuda, es malo, pero para el norteamericano común es buenísimo, porque mira, por fin nos van a prestar atención. Y pensemos en los estados del oeste, ¿no? Que era donde antiguamente estaban las grandes industrias, o lo que le llaman la línea del acero, del óxido. Del óxido, sí. Esa línea, Trump le está diciendo, yo a países como México, que se han llevado nuestras empresas, le voy a poner un impuesto tan grande, un arancel, que ellos van a tener que volver. Claro, eso conecta con una población que siente no solamente que su empleo ha disminuido, sino que la calidad de los ingresos también. El aspecto que no quiero que dejemos tocar, ¿le conviene a República Dominicana que haya ganado Donald Trump? Porque si pasamos revista a las cosas que nos ocurrieron durante la administración Biden, podemos decir que no nos fue tan bien. ¿Qué te parece a ti? ¿Le conviene realmente a República Dominicana esta victoria de Donald Trump? Yo creo que uno tiene que pensar como en lo que pasó anteriormente y nos ha ido bien. No hay una política, o sea, yo no pudiera identificar como una política estadounidense propia, República Dominicana. En otros momentos de la historia sí, sabemos que ha habido como una política particular para la República Dominicana. Ahora yo no la pudiera identificar como una política particular. Y yo creo que en los dos casos nos ha ido bien. Si uno piensa en Biden, en la actualidad, en el gobierno demócrata, no nos ha ido mal. No nos ha ido mal en el plano económico. Pensemos en la inversión extranjera directa. Se ha mantenido. Los dominicanos que viven en Estados Unidos han obtenido lo suficiente como para que las remesas se mantenga el turismo. O sea, los pilares de la economía no nos ha ido mal. Ahora, uno piensa también qué ocurrió durante el gobierno de Trump. Y en el gobierno de Trump tuvimos mucha asistencia en 3 partes específicas. Yo pudiera rescatar 3 partes específicas, ¿no? La lucha contra el narcotráfico y la trata y tráfico de personas. Nosotros tuvimos una asistencia enorme, no solamente en recursos financieros, sino en recursos tecnológicos, en recursos técnicos. Nos fue muy bien y por eso República Dominicana durante ese periodo fortaleció muchísimo su estructura de defensa contra el crimen organizado. Lo segundo, y es una cosa que yo he resaltado varias veces, si uno ve el mapa, lástima que no lo traje para imprimirlo, pero cuando uno ve la cantidad de visas y residencias que se dieron durante el gobierno de Trump, hubo un crecimiento exponencial. Uno ve la cantidad de visas que se daban antes del gobierno de Trump en República Dominicana, los cónsules eran como muy mínimas. Durante su gobierno hubo un repunte y ahí nos hemos mantenido, ¿no? Un cambio de perspectiva respecto a República Dominicana. Y lo tercero, yo creo, mira, fíjate que durante el gobierno de Biden se le ha reconocido varias veces al gobierno dominicano volverse un pilar de la democracia. O sea, varias veces nos han dicho República Dominicana es un pilar de la democracia, pero nos han llamado la atención por otras cosas. Claro, claro. Sabemos por respeto y no hubo embajador, por ejemplo, en la gestión de Biden. Nunca. Sanciones al comercio del azúcar de República Dominicana. Hemos tenido varios al lado de incluidos en las listas de países de mayor consumo y tráfico de sustancias controladas. Sí, nos han alado la oreja varias veces, pero tú dices, bueno, si ahora mismo llega Trump al poder con una política, con una retórica de política migratoria fuerte, quizás hay un cambio de perspectiva en otras cosas. Por ejemplo, la política migratoria que lleva ahora República Dominicana, con sus luces y sombras, ¿no? Porque tiene también sus límites. Así que uno pudiera decir que hay ciertas perspectivas que cambiarían. Finalmente, en el mundo de hoy, donde tenemos un mundo basado básicamente en el desarrollo económico en las tecnologías, y que esa tecnología no está prácticamente dentro de la frontera de los países, sino que está en diferentes partes del mundo. ¿Tú crees que Trump podrá hacer América grande de nuevo, partiendo de que esa población rural que tú bien señalaste que votó mayoritariamente en busca de recuperar los empleos, pero que son empleos que no están ni siquiera al alcance de esa población, porque fue lo que se desempeñaba en aspectos técnicos, trabajos rurales? ¿Tú crees que lo podrá lograr? Fíjate que hubo un precedente durante el primer gobierno de Trump, sobre todo en el 2018 y 2019, recuerda la guerra económica con China. Hubo una guerra económica que se dieron cuenta que tenía unos límites y el mejor ejemplo es Huawei. O
O sea, se hizo un bloqueo, dijeron aquí en Estados Unidos nada que tenga que ver con tecnología de Huawei y nada que tenga que ver con TikTok. Y llegó un momento que dijeron, bueno, mira, yo no puedo, no puedo. O sea, hay unos límites. Yo creo que en retórica sí puede decirse, nosotros vamos a romper cualquier tipo de relación comercial con países que nos afecten, pero en la práctica es muy difícil, sobre todo por la política de bloques. Y si bien es cierto, tú dices, bueno, yo ahora mismo voy a limitar la importación y el comercio con China o con México, por decir dos nombres, eso implicará que esos países se van a alinear con otros comercios porque no van a perder. Claro. China dirá, ok, yo voy a moverme de Estados Unidos, pero ¿quién atraigo para mi bloque? O México. Fíjate que él decía, México es el principal socio comercial del norte en importación y exportación. Y dicen, bueno, yo voy a cerrar casi el comercio. Eso es muy difícil. Yo creo que en general lo que tendrá que hacer es, sí es cierto, una priorización del tipo de economía que se quiere, que es una economía, me parece, de producción interna, pero ya en el mundo actual la desconexión es imposible. Y ahí yo quiero rescatar una política que es el nearshoring, ¿no? Acercar la producción a los países. República Dominicana yo creo que se beneficiaría mucho de eso. Una apuesta del presidente Abinader es que República Dominicana se convierta en productora de microchip. Así es. Porque eso sería bueno, porque cambiaría el tipo de producción que tenemos. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un sector fundamentalmente de servicios. Es cierto que nosotros producimos productos tecnológicos médicos, eso es verdad, en las zonas francas, pero nuestro mayor peso es una economía de servicios. Pasar a una economía tecnológica implicaría un nuevo tipo de educación, un nuevo tipo de personal, un nuevo tipo de mano de obra en la República Dominicana, con un valor agregado enorme, ¿no? Y yo creo que si Estados Unidos sigue impulsando ese tipo de políticas, que parece que será así, nos beneficiaría bastante. Bueno, Alex García, muchas gracias. Un placer enorme. Por esta conversación. Hay que buscar la forma de que cada cierto tiempo nos podamos sentar a analizar cómo anda la perspectiva mundial. Un placer, nos vemos la próxima. Alex García, politólogo, analista internacional, catedrático universitario, ha estado conversando con nosotros. No se vaya, todavía nos queda más contenido en Foco Político.